Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma diáfana, transparente y sencilla. También estaremos tumbando algunos mitos que en materia de economía se utiliza para engañar a los pueblos. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, @TonyBosa, @JCBGValiente y @Bosa con Valdés. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido relativamente recurrente en el programa, que es sobre el dinero inorgánico. ¿Y por qué somos quizás insistentes en este tema? Pues además por el tiempo del programa no alcanza a uno explicarlo con cierto detalle. Es un tema, es una categoría que es muy nombrada, sobre la cual hay muchísimos mitos, y nosotros queremos ir, digamos, aclarándola, desmenuzándola, pues, como diríamos, y de esa manera usted poder comprender bien en qué consiste ese dinero inorgánico, cómo afecta, si es que afecta ese dinero inorgánico a la economía, y sobre esa base uno puede ver hasta dónde hay ciertos engaños con esto de que si se emite dinero inorgánico per se, eso supone una inflación en un país. Vamos a ver rápidamente lo que se escucha. Ahí tenemos el primer portal, dinero inorgánico. Fíjense que dice ahí, al hablar de dinero inorgánico se hace referencia a una cantidad monetaria que las autoridades de un país emiten sin que exista un respaldo real para esta. Aquí la palabra clave es respaldo, súbelo. Fíjense lo que dice. Al hablar de dinero inorgánico se hace referencia a una cantidad monetaria, como lo leí en la parte anterior, que las autoridades de un país emiten sin que exista un respaldo real. Luego dice, las naciones tienen un número de bienes y servicios determinados, es decir, producen un número de bienes y servicios determinados, y estos rara vez pueden variar. No obstante, la masa monetaria de una nación puede experimentar cambios. Con esto ocurre, cuando esto ocurre, los precios del mercado se ven afectados. Fíjense lo siguiente, ahí están relacionando los bienes y servicios que produce un país con la emisión. Es decir, ellos dicen, tú no puedes emitir más dinero que cantidad de bienes bienes y servicios se producen en un país. Visto de esa perspectiva, y eso es relativamente correcto, y digo relativamente porque no se trata de los bienes y servicios, de la cantidad de bienes y servicios, no. Se trata de los precios de esos bienes y servicios, porque eso es lo que mide el dinero. Cuando usted ve lo que en un país el Producto Interno Bruto representa todo lo que se produce en ese país, pero usted no ve, cuando va a buscar el Producto Interno Bruto, usted no va a ver cantidades de papas, cantidades de cambures, cantidades de carne, hoteles, restaurantes. Usted no ve eso. Usted ve una cifra expresada en dinero, sea en bolívares o en dólares. Esa cifra significa que representa los precios, el volumen de precio de todos esos bienes y servicios. En consecuencia, el dinero que se emite es para que poder pagar esos precios, pues, para que se pueda, para que el consumidor pueda alcanzar esos precios y los bienes circulen. ¿Qué pasa si usted emite más dinero que el volumen de precios? Bueno, en teoría, la demanda sería de tal magnitud que supera la oferta, ¿verdad? Fíjense que es muy clave decir esto, no es la cantidad de bienes, porque usted puede tener pocos bienes con precios muy altos, en consecuencia necesita más dinero. Si el precio sigue elevando de esos pocos bienes, se va a necesitar más dinero todavía para que esos bienes circulen. De manera que no es la cantidad de bienes. Entonces, ¿es un respaldo los bienes y servicios? No es un respaldo, no es algo de lo que se apoye, no es algo de lo que de alguna manera se garantice el dinero, no. Es un límite para el dinero. El precio de los bienes, el volumen de precio de los bienes y servicios que produce un país es un límite para la emisión de dinero. Y es natural, porque el dinero es para que esos bienes y servicios circulen. De manera que tú no vas a producir más dinero que la cantidad de precios, o sea, que el volumen de precios que se produce en una sociedad, porque no tendría ningún sentido. El dinero es una unidad de medida. Seguimos. Fíjense, ahí tenemos el segundo portal de Telesur, el patrón oro como respaldo histórico de la economía mundial. De esto viene
la expresión respaldo, que desde nuestra perspectiva está mal empleada, porque respaldo, nosotros cuando hablamos de respaldo, viene a nuestra mente una suerte de garantía, algo que garantiza el valor, algo que garantiza la emisión de esos bienes. Y no es verdad. Cuando existía el patrón oro, que ya en la actualidad no existe, ¿qué era la moneda respecto al oro? Esa moneda que estaba respaldada, entre comillas, por el oro. Era una suerte de token del oro. ¿Qué es token? El ejemplo clásico de eso es las fichas de los casinos. Esa ficha de los casinos no es dinero, pero representa dinero y usted la cambia por dinero. De hecho, cuando existía el patrón oro, usted podía cambiar el dinero, en nuestro caso los dólares, que fue lo conocido, usted cambiaba los dólares por lo que representaba en oro. Y usted podía obtener oro, la cantidad de oro que representaba ese billete o esa moneda o esos dólares que usted tenía. ¿Entiende? En consecuencia, no es que era un respaldo. Y la verdad es que no era un respaldo, porque usted no podía emitir más dinero que valor en oro tuviera. En consecuencia, el oro lo que era un límite también para la emisión de dinero. Se convertía en un límite. Es importantísimo que tengamos eso en cuenta porque quedó en la mente de mucha gente la expresión respaldo, cuando en realidad se está tratando de hablar de límites para la emisión. Respaldo es otra cosa. O sea, hay que quitarse de la cabeza que el dinero necesita respaldo y en la actualidad muchísimo menos. Y vamos a ver, veamos el próximo portal. Ahí lo tenemos. ¿Qué es el dinero fiduciario? El dinero fiduciario es aquel que se crea por decreto, punto. Es un dinero que como súbelo un momentico, súbelo un poco más. Ahí está, fíjense, véalo allí. El dinero fiduciario no se puede cambiar por oro o plata, no tiene respaldo. El dinero fiat es el único que existe en el mundo desde que en 1971 Estados Unidos rompió con el patrón oro. Es el único que existe en el mundo actualmente, el dinero fiat. No tiene respaldo en oro, no tiene respaldo en plata. Usted no puede agarrar ese dinero y cambiarlo por su valor en plata o en oro. Y eso fue una medida acertada. Les adelanto, nosotros en algún momento también creímos, Tony Bosa y mi persona creímos que es verdad, el dinero tenía que tener un respaldo similar a lo que en su oportunidad fue el patrón oro. Y nos dimos cuenta que eso es un absurdo. La medida que tomó en ese entonces el presidente Nixon de Estados Unidos fue acertada. Y fue acertada por una razón muy elemental. Si usted le coloca, por ejemplo, con el patrón oro, un límite, que era lo que realmente era el patrón oro, un límite a la emisión de dinero con el oro, es decir, usted no podía emitir más dinero que cantidad de oro tuviera, ¿qué ocurre? La economía va en constante avance, las necesidades van avanzando y en consecuencia van avanzando la producción. Y para producir y para que la economía tienes que inyectar dinero, a juro, por si no hay manera, pero tiene la misma cantidad de oro, ¿cómo haces? O sea, no vas a poder, vas a frenar el crecimiento de la economía. Eso no tendría ningún sentido, porque además el dinero no nació para que tuviera respaldo. El dinero es solamente para medir valores. Es un instrumento para medir valores y para intercambiar bienes. No es otra cosa. De manera que cuando se rompió el patrón oro, fue una política correcta. Vamos a ver rápidamente un micro que va de alguna manera también a explicarnos ese origen del dinero, cuál es la naturaleza del dinero y vamos a entender que eso de hablar de el respaldo del dinero, cómo emitir dinero si no tiene respaldo, es un absurdo. Veámoslo. Lo primero que hay que hacer para saber en qué consiste la teoría monetaria moderna es comprender muy bien qué noción tiene esta sobre la naturaleza del dinero. Es imposible hablar con propiedad de este enfoque económico si no se es consciente de que su visión del dinero es radicalmente diferente a la que impera en el imaginario colectivo. La visión dominante, la que suele tener la gente en la cabeza, presenta el dinero como un producto que elegimos para medir el valor del resto de productos. Según esta visión, antiguamente se habrían utilizado conchas, sales o ganado y más tarde se habría acabado utilizando plata y oro debido a sus mejores características para funcionar como medidor común del resto de productos. El material de cada una de estas mercancías importaría, porque estaría marcando el valor del dinero y serviría de referencia a la hora de realizar intercambios y pagos. Adquirir una casa podría costar utilizar unas pocas cabezas de ganado o unos cuantos lingotes de oro. Esto es lo que se conoce como visión de dinero mercancía.
mercancía. Y la encontramos ya en los tiempos de Platón y Aristóteles en la Grecia clásica, aunque fue actualizada en el siglo XVIII por Adam Smith y aún más refinada en el siglo XIX por Karl Menger. Carlos Marx, por cierto, también compartía esta visión, aunque le confiriese características e implicaciones distintas, como veremos más adelante. Sin embargo, la teoría monetaria moderna no comparte en absoluto esta noción del dinero, sino que adopta la visión conocida como dinero-crédito o dinero-deuda, que fue expuesta con mucho detalle por Mitchell Innes a principios del siglo XX. Este brillante economista británico, cuyos artículos de 1913 y 1914 recogidos en este libro no os podéis perder, vino a decir que el dinero no era en absoluto una cosa, sino una magnitud para medir deudas y compromisos. El dinero sería, por lo tanto, una creación abstracta del ser humano, como lo podrían ser las ideas de volumen o de distancia, que son conceptos inmateriales que no pueden ni tocar y oler porque solamente están en nuestra cabeza. Las unidades de medida no serían cosas como las monedas, sino números como los que se utilizan para medir litros o metros. Así ves. El dinero es ellos le denominan una magnitud, ¿sí? Pero es un instrumento para medir valores de cambio, precios. De manera que hablar de respaldo del dinero no tiene ningún sentido. O sea, el dinero lo que tiene que tener, y tiene efectivamente, es límite en su emisión, no respaldo. No tiene sentido seguir. Esa visión de respaldo es una visión mercantil del dinero, cuando el dinero era plata u oro, o sea, las monedas de plata u oro, entonces dice, bueno, tenía un valor en sí mismo. Entonces, cuando ya no es de plata u oro, alguien en el imaginario dice, no, tiene que tener, para que pueda tener valor, tiene que tener un respaldo, o en plata o en oro, pues como también una oportunidad histórica, como lo vimos anteriormente, tuvo el dinero, tuvo un respaldo. Lo que pasa es que el respaldo, como les dije, la palabra clave de respaldo pasa porque en realidad no es un respaldo. ¿Okay? Es un límite, siempre es un límite. Y han intentado colocarle límite porque en el imaginario también de muchos, y no sé cómo hacen, porque si usted se pone a ver cómo hace para gastar el Estado, todo Estado gasta a través del presupuesto público, cómo hace para gastar más dinero, o emitir dinero sin que ese dinero que emite el Estado tenga una justificación real, material. No sé cómo sería eso, porque cuando dicen, él está emitiendo dinero inorgánico, entonces uno se pone a pensar, está emitiendo dinero a lo loco. ¿Cómo hace el Estado para emitir dinero a lo loco? Que alguien me diga. El déficit fiscal es uno de los elementos, o sea, cuando financian el déficit fiscal, nosotros hicimos un programa la semana pasada sobre el déficit fiscal, el mito del déficit fiscal, que es un mito. Es falso que aun cuando el Estado recaude menos de lo que gasta, si paga el dinero que debe por lo que gastó, eso genera inflación per se. Porque para que eso fuese así, tendría que ese dinero que el Estado invirtió, o sea, con el que pagó y en teoría financió el déficit fiscal, tendría ese dinero que superar el valor general o el volumen de valores de cambio de la sociedad, sí, el volumen de precios pues, de la sociedad. Eso casi nunca ocurre, por no decir que nunca ocurre. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés. Hoy estamos hablando del dinero inorgánico, uno de los mitos más grandes que existen en la economía. Fíjense, para dilucidar esto, ya hemos dicho que lo que se habla del dinero inorgánico, que la emisión de un dinero sin respaldo, no es realmente que un dinero esté sin respaldo, el dinero lo que necesita es límite. Si sobrepasa el límite es cuando se supone que hay dinero inorgánico, pero como les dije anteriormente, es muy difícil, por no decir imposible, que un Estado emita más dinero del tamaño, del volumen de precios de lo que se produce en ese país, porque un Estado gasta a través de un presupuesto público. Es imposible que él emita dinero por emitir. ¿Okay? Y cuando el gasto del Estado supera sus ingresos, ese gasto supone que lo que gastó, lo gastó en bienes y servicios que se producen en el Estado.
Si paga esos bienes y servicios, si emite dinero para pagar esos bienes y servicios, está dentro del tamaño de la producción del Estado. Vamos a seguir viendo unos videos que tenemos respecto al origen del dinero y entendiendo bien en qué consiste el dinero, nos vamos a dar cuenta lo poco cierto de esto del dinero inorgánico. Veamos rápidamente el primer video. Acorde a esta visión, lo que importa no es el instrumento que se utilice para medir, sino lo que se mide. Por lo tanto, lo importante no son las monedas y los billetes, sino los números a los que hacen referencia. El material del que estén hechos esos instrumentos no importa. Lo que importa es el valor que indiquen esos números. La moneda de 2 euros no vale lo que valga el material del que está hecho, sino los 2 euros que se dibujan en él, que podrían haberse dibujado en cualquier otro material, como en un billete o en un cheque. Esto se ve de forma muy clara con los nuevos pagos electrónicos realizados con tarjetas de crédito o transferencias bancarias, porque ahí no hay ningún producto ni material en juego, sino simplemente órdenes de pago que alteran los números en las cuentas bancarias. La introducción de nuevos medios de pago como cheques, billetes o pagos electrónicos no alteró la esencia de la visión del dinero mercancía, cuyos defensores siguen entendiendo que estos medios, aunque no estén hechos de un material determinado, tienen que guardar una estrecha relación con el material del que se hace el dinero, ya sea oro, plata o lo que sea. De ahí que suelen proponer que toda creación de dinero guarde correspondencia con la cantidad de material del que se haga el dinero, como el oro, por ejemplo, lo que se conoce como patrón oro. Según ellos, si se crea más dinero que la cantidad de oro que haya, entonces habrá inflación, lo cual sería un problema. Por eso, aunque hoy día no haya un vínculo legal entre el dinero y el oro, sí que habría un vínculo económico. En cambio, la visión de dinero crédito o dinero deuda no se preocupa por ningún material ni ninguna mercancía, ya sea oro, plata o lo que sea. Para sus defensores, entre quienes se encuentran los de la teoría monetaria moderna, la creación de dinero no está limitada por ningún tipo de material o cosa. Al igual que podemos crear todos los números que queramos para medir litros o metros, también podemos crear todo el dinero que queramos para medir transacciones y pagos. Es así. Para medir transacciones y pagos en contratos como el contrato de salario, como el mismo presupuesto público. O sea, el mismo presupuesto público que tenemos que lo medimos, o sea, el presupuesto público está expresado en un monto también de dinero, el dinero evidentemente lo mide. ¿Necesita algún respaldo? Eso es un absurdo. Desde 1971 ninguna moneda del planeta tiene respaldo. Alguien te dirá, entonces los gobiernos pueden emitir el dinero que le dé la gana. Pues entonces sí, qué carrizo, no habría pobreza, no habría nada. El dinero sí, no el que le dé la gana. El suficiente para que los bienes y servicios que produce en su territorio puedan circular. Esa es la cantidad de dinero que puede emitir el gobierno. ¿Okay? Cualquier gobierno. Hay gobiernos que pueden emitir mucho más, como Estados Unidos y otras naciones. ¿Por qué? Porque su ámbito, digamos, su ámbito monetario, su espacio monetario es mucho más amplio o sobrepasa su territorio, su propio territorio. Por lo menos el dólar se emplea en todo el mundo. Pues entonces ellos pueden emitir muchísimo más dólares que la cantidad de bienes y servicios que ellos mismos producen. Pero Venezuela, por ejemplo, no pudiese hacer eso. Venezuela tiene que puede emitir válidamente, sin ningún tipo de problema, aplicando su soberanía monetaria y sus políticas monetarias, el dinero necesario para que los bienes y servicios que se producen en el país puedan circular. Eso tan sencillo como eso. Ese es el límite. No necesita tener oro, ni necesita tener dólares, ni necesita tener nada para emitir su propia moneda. Veamos rápidamente el próximo video. Al ser el dinero entendido como una magnitud, un concepto abstracto, no tiene sentido hablar de su finitud. ¿Alguien se imagina a algún profesor de matemáticas yendo a clase y diciendo que no puede darla porque se ha quedado sin número? ¿Verdad que no? Pues lo mismo debería ocurrir con el dinero. Nunca debería alegarse que no hay suficiente dinero porque al fin y al cabo el dinero sería un número que se puede crear sin ningún tipo de restricciones. No es una cosa escasa que hay que obtener de nuestro entorno natural. Pero ojo, porque que se pueda crear todo el dinero que se quiera no quiere decir que sea bueno hacerlo. Los autores de la teoría monetaria moderna señalan que si se crea demasiado dinero se puede generar inflación. Pero el punto de inflexión en el que esto ocurre no lo determina la cantidad de oro ni de ningún otro material, sino la cantidad de bienes y servicios que pueden ser producidos. Lo complejo de este asunto es que la creación de dinero también puede ir acompañado del aumento de la cantidad de estos bienes y servicios. Pero esto lo exploraremos en capítulos posteriores. Es así, un poco lo que ya les había explicado.
no se trata de que el Estado pueda emitir todo el dinero que quiera, porque quiere, porque se le ocurre. Primero que eso es absurdo, eso lógicamente no tiene sentido, ¿ok? El dinero que puede emitir el Estado válidamente, sin ninguna restricción, ¿ok? Es aquel que pueda servir para cubrir, o sea, para que los bienes y servicios que produce puedan circular en esa sociedad. Es decir, ese es el límite. Y dice allí, claro, si produces más, por supuesto que puedes emitir más dinero. Es más, tienes que emitir más dinero, porque esos bienes que produces excedentariamente, para que puedan circular en la sociedad y no hayas perdido el dinero que empleaste para producir más, el esfuerzo que empleaste para producir más, para que no se pierda todo ese esfuerzo y ese dinero, tienes que emitir más dinero, ¿ok? Para que incrementes la demanda y pueda haber siempre ese equilibrio entre la oferta, lo que se produce, y la demanda, lo que la gente demanda, y valga lo que pueda sonar redundante, para satisfacer sus necesidades. Vamos rápidamente a otro video que tenemos allí. La clave ahora mismo es comprender que el dinero no sería entendido como una cosa ni como algo referenciado en una cosa, sino como una magnitud, y que precisamente por ello puede ser creado sin ningún tipo de límite. Así es. Finalmente, con ese video, llegamos al final del programa. Es importante que tengamos claro, espero que hayamos logrado el objetivo de entender, uno, que el dinero no necesita respaldo, porque desde 1971 no lo tiene, que no se habla, cuando se habla de respaldo no es propiamente respaldo, son límites a la emisión de dinero, que el límite a la emisión de dinero de cualquier país en esta etapa de la historia del mundo no es otra que la producción de los bienes y servicios que se producen, el volumen de precio de los bienes y productos que se generan en el país. Como le dije anteriormente, rápidamente, si los precios son muy altos, se requiere más dinero, y si no son tan altos, se requiere menos dinero. A ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares, y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal que no amarga tu vida, Venezolana de Televisión. Hasta luego.